Ayer tuvimos el privilegio de informarle a usted, en los periodistas de Canal 11, el triunfo de José Antonio Kast por la presidencia de Chile para los siguientes 4 años. Venció a la candidata de la izquierda en Chile, Janet Jara, y este personaje que usted está viendo en la pantalla, José Antonio Kast, pues es el hijo de un nazi que se refugió en Chile. Su hermano trabajó en el gobierno, en la dictadura de Augusto Pinochet, y él mismo es pinochetista. Hizo campaña a favor de Pinochet para que se quedara en el referéndum, y es un abierto ultraderechista. Y este personaje triunfó el día de ayer en las elecciones, después de 4 años. En 2021 también lo intentó y le ganó Boric, este presidente que se dice de izquierda y que su gobierno pues no generó para la izquierda ni para Chile una opción interesante, y por tanto también eso lo resintió la candidata de la izquierda. Sí. Gana José Antonio Kast y es uno de los ultraderechistas que ganan este año elecciones. La izquierda ha perdido todas las elecciones que hubo este año en América Latina. Ganó en Honduras el candidato que apoyó Donald Trump, Nasri Asfura. Todavía está pendiente en los resultados oficiales. En el tribunal, sí. En el tribunal. En Argentina, aquí se lo informamos, la gente votó, la mayoría, por Javier Milei. En Bolivia, con la división de la izquierda, ganó Jorge Tuto Quiroga. En Ecuador volvió a ganar Daniel Noboa. Así es que este año cierra en favor de la derecha y de la extrema derecha, como es el caso de Kast. Y pues hoy al respecto se pronunció la presidenta de México. Es una declaración breve, pero que llama a la reflexión a las fuerzas progresistas en América Latina. Dice, en México no, pero hay que reflexionar. Si te parece, Alejandro, vamos a escucharla. Bueno, hay que analizar cada país. Evidentemente nosotros queremos que haya más gobiernos cercanos al pueblo, pero que siempre se decida de manera democrática. En el caso de Chile fue una votación democrática, eligió el pueblo de Chile quien quiere que lo gobierne. Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias. Yo creo que esto no se va a dar en México, porque, número uno, hay mucho apoyo popular al gobierno, porque estamos cumpliendo y no hemos traicionado lo que nos comprometimos. Número dos, hay resultados, la disminución de la pobreza, de las desigualdades, y la mayoría de las y los mexicanos está de acuerdo con la transformación que está viviendo nuestro país por esa razón. Y además, aquí hay unidad. A veces cuando no hay unidad en los movimientos, pues se generan esta disminución del apoyo. Y aquí no, aquí buscamos siempre la unidad de nuestro movimiento y da resultados, siempre da resultados, honestidad y resultados. Y nunca abandonar lo que nos comprometimos y la visión de que el gobierno está para servir al pueblo. Esa es la razón por la cual México tiene, el gobierno tiene mucho apoyo popular. Y hay que analizar en todo caso pues qué pasó en Chile. Cada país es distinto, pero sí, en efecto, debe reflexionarse, debe analizarse por qué
no ha concitado apoyo el polo progresista en Honduras. Sí, la intervención de Donald Trump tiene que ver con lo mismo en Argentina, la intervención de Donald Trump, pero no ocurrió, por lo menos no de manera abierta, en Bolivia. Allí hubo una clara división, una pelea entre liderazgos, tanto que pues el presidente saliente está detenido. Tampoco es la misma característica que tiene Ecuador, que también Noboa, su presidente, el invasor de la Embajada de México en Quito, tampoco es el mismo caso, pero obtuvo respaldo popular. Después también de una confrontación entre Correa y Lenin Pérez. ¿Por qué no concitó apoyo el proyecto de izquierda de Janet Jara, la candidata a la que apoyaba Boric? Eso es importante. Fíjate que ahí hay como reflexiones que se pueden acercar al caso mexicano. Aunque coincido en que cada país tiene sus características. Pero Boric, primero, creo que pues es este tipo de izquierda caviar, ¿no? Izquierda champaña. Una izquierda acá exquisita, tibia, zigzagueante, izquierda pero no izquierda, centro más bien, muy progre, sí, con barbas y con tatuajes y así gana, pero pues no, o sea, una izquierda muy tibia. Cuando tuvo la oportunidad no hizo las cosas, luego llegando al poder hizo a un lado a la izquierda tradicional de Chile y se cayeron los niveles de aceptación, nunca más los recuperó. Cayó en sus niveles de popularidad y nunca más los logró. Luego tuvo oportunidades, Álvaro, de enfrentar a los poderes de facto. Tuvo oportunidades de enfrentar poderes que no son fáciles. La prensa, los ricos, ya sabemos, hombre. La intelectualidad heredada de los periodos anteriores. O sea, en eso, digamos, hay dos modelos, que uno es López Obrador. Les guste a ellos o no les guste, pero Boric no se atreve a enfrentar a nadie. A nadie. Entonces, los poderes de facto se organizan, se reorganizan, y pues como nunca son exhibidos como lo hace el presidente López Obrador aquí, pues quedan intactos y pues rápidamente se organizan. Y la campaña de Boric había sido progre y había recibido muy buena votación, porque se iba al tema de los derechos. O sea, Boric planteaba pues un país con más derechos, alejarse de la derecha tradicional, en el sentido de que las mujeres pues tienen apenas si tienen derechos, o sea, un discurso mucho más relacionado con el feminismo, con los feminismos, que hay muchas maneras de serlo, un discurso más relacionado con los obreros, y eso había pegado muy bien. Cuando Kast tiene que enfrentar al oficialismo, es decir, a Boric, y a su candidato y a su fuerza, no se pelea. Fíjate nada más la inteligencia de Kast. No se pelea con las ideas que hacen ganar a Boric, o dicho de otra manera, los poderes de facto y él no salen con la agenda Verástegui, digamos, ¿no? Que Dios y que quién sabe qué, o sea, no es su énfasis. Sí está detrás todo eso, pero no es su énfasis. ¿Sabes cuál es su énfasis? Vivimos en una emergencia y Boric está dormido. La violencia ya se salió de control. Vienen a tu casa, te van a quitar tu casa.
lo que sigue. La migración ya nos invadió, o sea, los migrantes venezolanos sobre todo ya invadieron Chile, ya están en todas partes, el Tren de Aragua ya se apoderó de ciudades completas y el discurso es redondo, o sea, es de una derecha tradicional, pues de lo que aquí de repente tiene impacto, Álvaro. Lo que vimos, por ejemplo, con Carlos Manso es eso, exactamente, o sea, no, el discurso de la dictadura es, hasta dan ganas pero luego dice uno, pues ¿para qué, hombre? Es tan bobo el discurso de la dictadura porque pues la gente sale a la calle y sabe perfectamente que pues, se vive un país pleno con libertades, etcétera, y que pues sí hay un par de casos que plantean como ejemplo de manotazos, como el caso de María Amparo Casar, por ejemplo, ¿no? Que se plantea como un caso de abuso de poder. De persecución. De persecución, de acoso. Oye, contra una opositora. Contra una opositora. Oye, estamos hablando de alguien que se metió a la bolsa más de 60 millones o algo así. Cuando estaba en el poder. Cuando estaba en el poder, se llevan un dinero tremendo. María Amparo Casar dijo, ¿qué? ¿La otra es perdonarla? Y decir, bueno, pues para no meternos en estas broncas, pues mejor vamos a permitirle a María Amparo Casar que siga. No, espérame. Pero eso se utiliza. Pero entonces es muy chafa el discurso de la dictadura. Es muy endeble, muy, ya mañana, vamos a ver la dictadura. Por pronto hay un intento ya, güey, o sea, lleva 7 años diciendo que hay un intento de dictadura y que López y que ya, o sea, la gente tampoco está en su día a día, pues tampoco tú llegas a los mercados y nadie está hablando de eso. Pero de lo que sí está hablando, Álvaro, es del tema de la inseguridad, porque es un tema que el gobierno de izquierda heredó, que viene de Calderón y que, aunque no les guste, él lo generó y que hay que responderlo. Lo que hace los poderes de facto en Chile, Álvaro, lo hacen, que eso sí hay que ponerle atención, es ponderar la inseguridad, ponerla por encima en el discurso, la inseguridad. Estamos en manos del crimen organizado, estamos en manos, el tema de la narcodictadura podría ser todavía un mejor discurso, no les voy a dar ideas, pero estar permanentemente con el tema. Ahora, es una sociedad que no ha vivido la presión del narcotráfico como nosotros y que de repente sí tiene una presión de narcotráfico y sí tiene una presión de inseguridad y entonces se asusta y entonces la derecha utiliza ese discurso, digamos que se repliega con sus causas, con su guerra cultural y se vuelve muy pragmática, se repliega en su guerra cultural, no le hace menos caso a los intelectuales, digamos, que eso es un tema. Y entonces se mete a hablar de temas de inseguridad y demás, y entonces le pega el discurso. Sí, por supuesto que gana la extrema derecha de José Antonio Kast, porque también la particularidad que tiene Chile, como otros países de América del Sur, es que vivieron una dictadura. Y para empezar, hay un sector duro de derecha dictatorial, como en el caso de Chile, que sea quien sea el candidato de la derecha y de la extrema derecha, va a votar por él. ¿Y dónde está la otra población que también nunca compartió la dictadura, que por una parte estaba resignada porque no podía hacer otra cosa, y cuando vino la democracia apoyó a una opción progresista? Pues tampoco se sintió representada. Alguien como Boric, que perfilaba como candidato la posibilidad de una nueva etapa para Chile, sencillamente no prendió. Y entonces, pues tibias, ni la cerveza, ni el café, ni nada. Es correcto, así es. Quien no se ancla en nada es la nada. Se convierte
en la nada. Y Boric, pues no fue un presidente que estrujara, que sacudiera para bien a los chilenos. Timorato, pusilánime, fue en buena medida lo que también los chilenos miraron en la candidata que quería sucederlo. ¿Sí? Entonces, sí tiene sus particularidades un país como ese, que es diferente aunque es vecino de Chile, también con una derecha, con un porcentaje de la derecha de 40% que postulan una vaca y la vaca gana, o votan por la vaca. Y en ese sentido, sí, obviamente cabe una reflexión, dice la presidenta en México. No, en México no. En México hay, digamos, hay un proyecto muy claro. ¿Que no le gusta a la derecha? Pues no. Pues ¿cómo le va a gustar? Si ahí sí vio afectados sus intereses. Pero la gente que no quiere a la derecha encontró una razón en la cual anclarse, porque ese proyecto está anclado también en la gente. Y sin embargo, no hay que perder de vista que puede haber elementos que eventualmente, no necesariamente ahora, pero en el mediano y en el largo plazo, pueden significar una erosión del proyecto que hoy está en el ejercicio del poder. De manera particular, que no se cumplan las expectativas que se han planteado, por una parte. Y por otra parte, que haya desviaciones y que haya también contubernio con personajes o con organizaciones que son antagónicas al propio proyecto de transformación. Me refiero a conductas criminales de miembros de Morena que se han infiltrado con propósitos de obtener impunidad. Y también que de pronto le estén abriendo la puerta a cualquiera y comience a minarse ese proyecto porque no hay compromiso ahí. Entonces, cuando uno ve comportamientos como los que hemos descrito aquí, no de ahora, desde hace años, que sí lesionan la imagen y lesionan un proyecto, entonces, pues sí hay que reflexionarlo. Dice la presidenta, hay que las fuerzas progresistas reflexionen al respecto, aunque en México es diferente, sí, pero hay que vernos también en las conductas, en el desempeño de otras expresiones progresistas en el ejercicio del gobierno. Una es Chile, con Boric. Otra, incluido Bolivia, con todas las diferencias que tiene, los choques internos, como ella también aludió, el que no haya unidad. Venezuela mismo, que le atribuyen que México está en vías de convertirse en Venezuela. No, hay muchas, ni se parecen Venezuela con México. Pero, pues hay que observar ese tipo de comportamientos, o en Nicaragua, Cuba mismo. Hay que observar porque también las campañas desde la derecha y la extrema derecha, que ya todo es extrema derecha, tienen el propósito de igualar a todos. Y entonces, si no se cumplen expectativas, hay un mercado que se le abre a la ultraderecha para el mazazo, el manotazo, la imposición. Y que no se olvide, Álvaro, lo de Chile, porque son luego recetas efectivas, ¿eh? O sea, lo vimos acá previo. Lo de Manso. Lo vimos en 2006, Alejandro. Lo vimos en 2006, o sea, asustar, meter miedo, asustar. Lo que viene, lo que estamos haciendo, qué está pasando en México. Mira, afortunadamente México pasó por el trauma. Digo afortunadamente porque ya hay que recoger también las buenas. Digo, la izquierda
se ha quejado, nos hemos quejado siempre del fraude del 2006, pero también hay lecciones que hay que recoger del 2006. Y una de esas es la que dices, ¿qué sucedió en 2006? La gente que estaba indecisa, ¿por qué no votó López Obrador? Independientemente del fraude, ¿por qué hubo gente que dijo, a ver, espérame, algo qué susto, imagínate que llegue, es un peligro para inyectar fraude, inyectar miedo. ¿Qué necesitas para inyectar miedo? Bueno, necesitas primero quien te lo difunda. Y la derecha normalmente domina, como es el caso chileno, los medios de comunicación. Claro. Lo necesitas un discurso articulado. Por fortuna en el caso, y esto es muy importante, por fortuna en el caso mexicano, la inteligencia de los partidos, de los líderes de los partidos políticos, la resumo en una sola cosa: Marco Cortés. No son inteligentes. Y entonces fueron tomados por los intelectuales. Los intelectuales en realidad construyeron la causa de la oposición contra López Obrador. ¿Y qué fue lo que construyeron? Su propia venganza. Querían vengarse a como dé lugar. Los Aguilares Camines, los Enríquez Krauses, querían vengarse de López Obrador. Entonces, nunca construyeron una alternativa electoral. Lo que construyeron fue una venganza. ¿Cómo le llamaban? La moratoria constitucional. O sea, no aprobarle nada a López Obrador. Sí, pero véame, pues muchas de las iniciativas ayudan a la gente más pobre. Nada. Bueno, pues ahí están las consecuencias. Por fortuna los intelectuales querían vengarse. Pero ¿qué tal si le piensan tantito y construyen un discurso sobre la violencia que está creciendo? Inyectan miedo como ya lo habían hecho en 2006. Ahora están metidos en la venganza. Hasta con... pues están en la venganza, pues.